Well, one thing that Bueno, sabes, una cosa en la que creo es que Occidente en general ha perdido su capacidad de poder blando. Estados Unidos, Israel, el régimen israelí y el régimen británico son muy similares en ese sentido. Cuando miras, por ejemplo, a Rusia, no importa si lees The Guardian o Fox News, la narrativa sobre Rusia es la misma. Una puede ser más sutil y sofisticada, la otra más ruidosa. Lo mismo ocurre con Irán. Aquellos que odian a Trump, cuando se trata de bombardear Irán, lo apoyan. Apoyan la narrativa que Irán malvado. Durante los estudios, ahora se aceptó que no fue conspiración desde Pastor. that this was a conspiracy from day one. As you pointed out, the U.S. Secretary of Treasury. Como señalaste, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo, hicimos caer la moneda para sacar a la gente a las calles. ¿Y luego qué pasó? 2 días después, hubo protestas leves por la moneda, sin arrestos, sin intimidación, y el gobierno dijo, tenéis razón, tenemos que resolver esto. Luego tuvimos una oleada de alborotadores muy violentos y terroristas armados. Los días 8 y 9 de enero, asesinaron a agentes de policía y mataron a personas inocentes. Sin embargo, los medios en conjunto, desde The Guardian hasta Fox News, Breitbart, The Independent, The Times of London, la BBC y The New York Times, presentaron todos la misma narrativa. The New York Times, all of them have the same narrative. Que estos son solo manifestantes pacíficos siendo abatidos, aunque Pompeo dijera en su tweet que el Mossad está sobre el terreno, el exdirector de la CIA. Aunque Pompeo, en el Canal 13 de Israel, dijera que Estados Unidos apoyaba a estos alborotadores. Aunque el Canal 14 de Israel, que está vinculado a Netanyahu, dijera que gobiernos extranjeros, es decir, Israel y probablemente Estados Unidos, crearon las armas para asesinar a cientos de policía, es decir, it takes a declaración en Mossad en Betters, que si estamos sobre el terreno en Irán. Y por supuesto, más recientemente hemos oído que trajeron 6,000 Starlings. ¿Para qué exactamente? ¿Para quién? Así que, obviamente, tenían gente sobre el terreno. Y Trump decía, tomad los edificios, tomad las ciudades. Así que estos Starlings eran básicamente para coordinar a esos elementos terroristas. Las grabaciones están ahí, las pruebas están ahí, las misiones están ahí, las fanfarronadas están ahí. Pero los medios occidentales, tanto los pro-Trump como los anti-Trump, tienen todos la misma narrativa falsa, que son manifestantes pacíficos y que el gobierno los está acribillando. Llegaron a decir que había 80,000 muertos. Y luego, cuando el gobierno iraní publicó los nombres de todos los que habían sido asesinados, ya fueran agentes de policía, transeúntes inocentes o alborotadores, resultó que eran 3,117. Entonces esas cifras falsas bajaron a 6,000. Bueno, no podían aceptar las cifras iraníes, así que tuvieron que decir 6,000 o alguna otra cantidad. Pero el caso es que todos esos medios occidentales que decían 10, 20, 30, 50 afirmaban que no había Internet y aún así inflaban las cifras. Ellos eran los responsables. Sus propios gobiernos eran responsables, según su propia admisión, de lo que ocurrió. Y aún así inflan las cifras y culpan a Irán porque querían crear un ambiente propicio para la guerra. De eso se trataba todo. Lo que querían hacer era crear caos en Irán, decir que el gobierno iraní es malvado, que está disparando contra mujeres y niños. Han visto a los medios occidentales, les importan muchísimo las mujeres y los niños, obviamente. Y eso daría una justificación para que Trump lanzara un ataque, y Trump estaba a punto de atacar a Irán. Según lo que estamos oyendo, y no sé si es cierto, Netanyahu en aquel momento tiene la implicación para el gaming, el memes y etcétera no es, Matt Trump triunfísimo maneth. Y tío, no es malo esto. Esto es lo que estamos escuchando de fuentes occidentales. Así que ya sabes, aunque no hay una narrativa clara, es interesante cómo,
Es difícil entender lo que ocurre entre bastidores en Estados Unidos, pero resulta curioso cómo los medios occidentales son tan monolíticos en ciertos aspectos. Me recuerda a Venezuela, cuando antes de la guerra veías a la llamada izquierda, que en realidad no es de izquierdas, sino la izquierda dominante en Occidente, y a los llamados liberales en Occidente. Algunos pedían huelgas y un ataque contra Venezuela, y otros decían, no, el régimen, como les gusta llamarlo. Siempre que alguien dice régimen, deberías desconfiar de esa persona. Ya sabes, cuando hablan del régimen venezolano o del régimen iraní o de cualquier otro. En cuanto un occidental empieza a hablar de regímenes, hay que desconfiar de esa persona. Pero bueno, no de todo el mundo, claro, porque mucha gente simplemente está acostumbrada a usar el término, pero en los medios hay que desconfiar. Así que, ya sabes, el régimen venezolano es malvado, Maduro es malvado, pero no deberíamos atacar. Estas personas son tan culpables de crímenes de guerra como los sionistas y neoconservadores que apoyan la guerra, porque intentan legitimar la guerra, legitimar la muerte y la destrucción, en lugar de ser valientes y decir, no, Venezuela no es asunto tuyo. La existencia de Venezuela no es asunto tuyo. The president of Venezuela is none of your business. You are the criminals for murdering Venezuelans and Vosotros sois los criminales por asesinar a venezolanos, pescadores y gente común del país y por llevar a cabo actos de agresión. En lugar de decir eso, dicen, sí, son malvados, pero no lo hagamos. Ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, Glenn, Estados Unidos ha impuesto un asedio a Cuba, matando de hambre a 10 millones de personas. Sin embargo, esos periodistas de The Guardian, The Independent o The New York Times, ninguno de ellos grita escándalo ni dice, esto es indignante, están matando de hambre a mujeres y niños en Cuba. No. En cambio, se centran en Irán todo lo posible. Critican al gobierno estadounidense, pero nunca usan el tipo de lenguaje que emplean sobre Irán o Venezuela cuando hablan de sus propios regímenes. Sí, ahora esta es la versión política de por qué te pegas a ti mismo, abusón. Han pasado décadas asfixiando la economía venezolana y luego, por supuesto, señalan la mala gestión del gobierno como la razón por la que el país es pobre. Después dicen, ahora sí vamos a ayudar a los venezolanos, por fin podrán tener prosperidad. Y por supuesto lo mismo ocurre con Cuba. También se ve esa retórica allí. Acaban de imponer un embargo petrolero para asfixiar a la población. Y eso afecta a todo, incluso a los hospitales. Y luego, por supuesto, les debemos a los cubanos ayudarles a tener una vida más digna y mejor. Es algo muy extraño de ver. Tal vez la credibilidad simplemente desaparece. Quiero decir, solo hoy hay un artículo en Político que señala una cierta contradicción. Los distintos gobiernos occidentales han estado exagerando las amenazas. Todos vienen a por nosotros, los chinos, los rusos, los iraníes. Todo es una amenaza. La Tercera Guerra Mundial se acerca. Y luego, Político informa de que las encuestas muestran que, aunque ahora todo el mundo teme una tercera guerra mundial y la sensación de amenaza está por las nubes, la gente sigue sin dar a sus líderes permiso para recortar el gasto social con el fin de financiar el ejército. Así que, normalmente, cuando exageras la amenaza, cuando participas en la inflación de amenazas, lo que obtienes a cambio es más dinero para el ejército. Pero no parece estar funcionando con la misma eficacia en los países que fueron encuestados. No recuerdo si era Alemania, Francia, el Reino Unido, los países de siempre. No. Así que sí, es bastante... algo va mal. Porque en el pasado, este tipo de narrativas tenían resultados muy claros y previsibles en cuanto a lo que legitimaban. Pero ahora no hay cohesión en la narrativa y no están consiguiendo lo que se supone que deberían. Así que, Sí, probablemente sean buenas noticias para Irán. El hecho de que tantos europeos, incluidas personas de tu país, estén implicados en los archivos de Epstein,
Y de nuevo, sabemos muy poco. La mayoría de los archivos no se van a publicar, y los que se han publicado están en gran parte censurados. Las partes más sensibles están tachadas. Y aún así, a pesar de eso, se pueden ver los cimientos de la política occidental tambaleándose en ciertos países. En el Reino Unido, Senor, en Estados Unidos. Así que, también, sale que ustedes profit form la confianza de la población. Hace 4 años, quizá la gente les habría creído, pero ahora la gente es mucho más escéptica y cínica respecto a sus intenciones. Y por eso creo que, a medida que avancemos, va a ser más difícil para personajes como Trump, Netanyahu y la clase de Epstein engañar al público. La vida se está volviendo cada vez más difícil para la gente en todo el mundo, y en Occidente en particular, por el bien de nuestra discusión. Y la gente tiene los ojos más abiertos. Network se usa una señal para que las élites de Occidente puedan impulsar su proyecto mucho más. No, creo que muchos de los trucos del pasado ya no funcionan. Quiero decir, en 2016, cuando había tanto descontento con los políticos estadounidenses que eligieron a Trump, la primera reacción fue, bueno, echemos la culpa a los rusos. Así que Trump era un agente de Rusia, del Kremlin. Quiero decir, era algo muy absurdo y no tenía ningún sentido, pero siguieron adelante con ello, y la mayoría de la gente creyó que había algo detrás. Y luego, por supuesto, surgió el escándalo del portátil de Biden, y se preguntaron, ¿cómo podemos explicar esto? Y volvieron a usar lo de Rusia. Nunca tuvo sentido. Y recuerda por qué lo hicieron. Sí, exactamente. Pero una de las razones por las que empezaron a culpar a Rusia fue en realidad por Wikileaks y por el hecho de que Wikileaks había destapado mucha corrupción en el sistema político. En lugar de enfrentarse a las pruebas que Wikileaks y Julian Assange expusieron al mundo, intentaron desviar la atención pública de eso y culpar a Rusia de las filtraciones. En vez de abordar las filtraciones y la realidad que había detrás de ellas, y al parecer, el joven que llevó esas pruebas fue asesinado en Washington. No querían que ese escándalo se atribuyera a Estados Unidos, a las agencias de inteligencia, a los sionistas o a la clase de Epstein. Así que fueron e intentaron culpar a Rusia. En aquel entonces funcionó en gran medida. Pero ahora, después de todo este asunto de Epstein, están intentando culpar a Rusia otra vez, y ya no está funcionando. En 2016, culpar a Rusia tuvo mucho más efecto. No digo que todo el mundo lo creyera, pero muchos sí, aunque ya era falso entonces. Ahora lo intentan de nuevo, diciendo que Epstein era un espía ruso, pero nadie se lo cree. Y eso creo que es einskatamiad drastikimen.